de dos reuniones para que completemos lo que es la membresía de nuestra iglesia local. Esta es la primera parte y yo pues voy a tratar de darle, hermano, lo más que yo pueda entregarle para que comprendamos juntos, ¿verdad? La importancia de una membresía. Solamente quisiera decir que es importante y la razón es porque uno como pastor, hermano, tiene una responsabilidad bastante fuerte. Es un llamado que Dios nos ha dado, en este caso, en esta iglesia local, al pastor y a la pastora. Los dos estamos desarrollando este ministerio y necesitamos definitivamente poder ver quiénes quieren trabajar, ¿verdad?, con nosotros. Lo hemos estado haciendo ya de un tiempo para acá, sin membresía, pero hemos visto la necesidad grande de poder tener una membresía de cada uno de ustedes. Esto es voluntario, esto no es obligación, pero sí es necesario para que tanto nosotros como los pastores veamos con quiénes contamos, quienes realmente quieren hacerse discípulos, ¿verdad? Porque de eso se trata la membresía. Se trata de hacer discípulos. El Señor Jesucristo dijo, por tanto, id y predicad este evangelio a todas las naciones. Y luego Él dijo que hiciésemos discípulos y que les enseñásemos todas las cosas que Él dejó dichas y escritas. Entonces de eso se trata, de ser discípulos, porque el que primeramente aprende, luego también llega a ser un maestro. Esa es la intención del Señor, porque es, es un trabajo que va siendo heredado, es un trabajo que tenemos que preparar a las siguientes generaciones que vienen después de nosotros para entregar el batón, ¿verdad? Es como en una carrera de relevos donde terminaron los primeros, le pasan el batón al otro, pero la intención es ganar la carrera, llegar al final. Entonces, el Señor Jesucristo definitivamente quiere que nosotros lleguemos al final. Amén. Otra de las cosas es que Dios es un Dios de orden. Y cuando Él pone orden en casa, el Señor quiere que nosotros también nos desarrollemos en su palabra. Si nos damos cuenta, la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos de acuerdo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda palabra que está en la Biblia es inspirada por Dios y es buena para instruir al hombre, para edificarlo. Y si nos damos cuenta, el Espíritu Santo durante tanto tiempo se dio a la tarea de inspirar hombres para que la escribieran. Lo más sorprendente de todo esto es que la palabra, como es de Dios, aunque se escribió en diferentes épocas y también en diferentes culturas según la época, pero el Señor, el Espíritu Santo se encargó de hacerla como un rompecabezas. A la hora que se juntaron aquellas personas que Dios designó para que se hiciera como un rompecabezas, todo casó. La Biblia no se contradice en absoluto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es muy clara con nosotros. Bueno, entonces quiero que veamos primeramente como un primer punto quiénes somos los cristianos y en qué creemos. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos expresa claramente que cuando nosotros venimos a Cristo, no venimos a una religión, sino que venimos a una vivencia. Cristo no es una religión, Cristo es una vivencia. Y la primera cosa que la persona debe de experimentar es el nacer de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de los cielos, para que puedas disfrutar entrar en el reino de los cielos. Entonces, viendo eso nosotros
tenemos que entender que para ser cristianos debemos de nacer del agua y del Espíritu. Nadie, hermano, que no nace de nuevo, como Cristo lo dijo, puede en realidad alcanzar la salvación. Quedemos muy claro en esto, porque religiones hay muchas sectas, hay muchas formas de creer, pero nosotros por eso estamos aquí, para aclarar quiénes somos los cristianos y en qué creemos. Veamos como cita bíblica primera de Pedro 2, versículo 9. Usted puede verlo aquí conmigo. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, primeramente, ¿quiénes somos? La Biblia nos declara muy específicamente que somos linaje escogido y que somos real sacerdocio y una nación santa. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir cuando vivíamos en tinieblas, cuando no entendíamos ni entre qué era el bien y era el mal realmente a cabalidad, porque ciertamente el hombre comprende el bien y el mal, pero cuando me refiero al bien es que no conocíamos a Cristo, y cuando venimos a conocerlo como nuestro Salvador fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, pero se nos dio un nombre, y ese nombre se nos dio a través de Cristo. A través de Cristo se nos dio un nombre de ser un linaje real, de ser un sacerdocio. O sea que cuando venimos a Cristo no venimos para estar nada más como espectadores. Por eso debemos de ser discípulos para poder llegar a ejercer un sacerdocio. Y el que ejerce un sacerdocio ejerce un ministerio. Y el que ejerce un ministerio, la palabra ministerio es servir, quiere decir servir. Servimos a quien, primero a Dios, y a través de ese servicio servimos también el cuerpo de Cristo. Veamos entonces como la introducción, cómo la gente nos tilda a los que nos hacemos llamar cristianos, ¿verdad? Primeramente, veamos, mucha gente piensa de nosotros que somos sectarios, otros piensan que somos hermanos separados, otros dicen que somos protestantes, ¿verdad? Yo creo que todo esto es una mala concepción de lo que realmente somos. Acabamos de ver qué es lo que la Biblia dice que somos. Pero bueno, a través del tiempo, a través de la religión tomó un rumbo en el cual se salieron de la Biblia, se salieron de la palabra de Dios. Esto me refiero yo a lo que continuó después de que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los apóstoles de la Biblia pasaron a la presencia del Señor. Vino un tiempo de oscurantismo en la iglesia, en la cual se metieron muchas doctrinas extrañas y en la cual también se dedicaron muchos a llevar la palabra por donde no era, y se dieron muchos, ahí sí podríamos decir sectarismos, ¿verdad? Pero al separarse los que realmente querían la palabra viva, leer la Biblia, como lo fue Martín Lutero, comenzó a darse la mala concepción de lo que somos los cristianos, y mucha gente piensa que somos sectarios o que somos hermanos separados. No somos hermanos separados, somos la iglesia de Cristo verdadera, somos la iglesia de Cristo que queremos mantener la palabra como el Espíritu Santo lo mandó. Veamos, muchos dicen que somos aleluya. Bueno, esos ya serían apodos, ¿verdad? Es importante que entendamos una frase y esta palabra aleluya. Fíjese que la palabra aleluya es un lenguaje celestial. Los ángeles dicen aleluya, en el cielo se dice aleluya, y aquí en la tierra la palabra aleluya se dice en chino, aleluya, no se dice como ellos hablan, sino que se dice aleluya. Los chinos dicen aleluya, los japoneses dicen aleluya, los coreanos, los de la India, los de Norteamérica, Centro y Suramérica, en fin, todo el mundo hay una palabra común, y esa palabra es aleluya, que quiere decir, traducido a cualquier idioma, gloria a Dios.
Entonces, si nos llaman aleluya, pues nos están diciendo de dónde venimos, de un linaje celestial. Denle un aplauso al Señor. Veamos entonces, sigamos con la introducción. Esto ha sido causa por algunos grupos malintencionados. Bueno, ya explicamos eso. Pero veamos el objetivo. Los cristianos no nos escondemos, estamos al descubierto. Y la Biblia nos dice que somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. Entonces, mire qué importante que nosotros sepamos quiénes somos. Veamos esta cita en 2 Corintios 3, versículos 2 y 5, dice así, lo leo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y dice luego, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es importante que nosotros, ¿qué dice la Biblia? Somos cartas leídas. Pero Pablo lo expresa que nosotros somos cartas escritas en el corazón de los ministros. Entonces los ministros, eso quiere decir que debemos de formar gente para que esa gente sea vista afuera como carta leída. Pero primero se escribe en el corazón del ministro. Así lo dice Pablo. Y luego dice que estas cartas no se escriben con tinta, sino que es el Dios vivo, el Espíritu del Dios vivo, el que las escribe. Entonces, nosotros somos cartas leídas al mundo. Es otra de las derivaciones de quienes somos. Ahora es importante que sepamos de dónde viene la palabra cristianos. Y la Biblia lo dice, fíjense. Entonces, nosotros nos pueden llamar evangélicos. Si nos llaman evangélicos, amén. Evangélicos viene de la palabra evangelio. Cuando nosotros leemos la Biblia, abra su Biblia, le digo yo, en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según Marcos, en el Evangelio según Lucas, en el Evangelio según Juan. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. O sea que si usted es evangélico, es portador de buenas noticias. Pero yo creo que la palabra tal vez más apropiada por la cual la gente nos debe de identificar es por cristianos, porque la palabra cristiano se deriva de la palabra Cristo. Nosotros debemos de ser imitadores de Cristo. Ahora veamos esta cita, y esto está en el libro de los Hechos. Léalo conmigo. Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26. Apúntelo porque así usted tiene una base. Y dice, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron en la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea que ahí fue donde los seguidores de Cristo fueron bautizados con el apodo de cristianos. Entonces usted ya tiene una base, lo que la Biblia nos enseña quiénes somos. Nos dicen cristianos porque en Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26 se describe que los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez en un lugar llamado Antioquía. Ahora es importante que nosotros nos identifiquemos pues como tales, ¿verdad? Porque si somos cristianos debemos de imitar a Cristo. El apóstol Pablo dijo algo, imítenme a mí. Fíjense que él dijo, imítenme a mí como ministro, pero les dijo, no en todo, sino solamente en lo que yo imito a Cristo. En eso imítenme a mí. Porque Pablo estaba consciente que como hombre, como ministro, tenía pies de barro. Y como pies de barro iba a cometer errores. Entonces él les dijo,
con mis errores, esos no me los imiten. Imítenme la forma de vivir que yo he aprendido de Cristo. Sigamos entonces. ¿En dónde nos ubicamos? Nos ubicamos como personas conscientes y somos normales. O sea, no somos gente que andamos con misticismos o pensando solo en cosas aparentemente celestiales. No somos gente normal. Pero gente normal que tenemos nuestros pies puestos en tierra, pero que nuestro pensar debe de estar siempre en la palabra de Dios, meditando en su palabra. Nos identificamos como cristianos seguidores ¿de quién? De Jesucristo. O sea, no seguimos hombres, seguimos solamente al Dios hombre que se llama Jesucristo. La diferencia es que Él no solo es hombre, sino que Él es Dios. Veamos entonces dónde nos ubicamos. No somos sectarios, dijimos ya. ¿Por qué no somos sectarios? Porque no seguimos a un iluminado. No seguimos a un hombre, ¿verdad? Específicamente. Seguimos a Jesús. Ahora, cuando la Biblia nos habla de que Dios instituyó a algunos el ser apóstoles, el ser profetas, el ser evangelistas, pastores y maestros, son los ministerios que Dios dio en forma de hombres, regalos que dio a la iglesia para que la edifiquen, para que la formen, para que le enseñen a llevar y a hacer el ministerio de Cristo aquí en la tierra. O sea, es por un orden. Yo le dije al principio que Dios es un Dios de orden. Entonces, pero no seguimos hombres, seguimos la palabra de Dios. Es por eso que, por ejemplo, le acabo de dar la cita de Hechos 11 que le dije, ¿se acuerda? A 25 y 26. ¿Y qué dice ahí? Que somos cristianos. ¿Y de dónde proviene el nombre cristiano? O sea, no es un invento del pastor. Y yo como pastor, a mí me gusta traerle algo que la Biblia dice y demostrarse lo que está ahí, que no me lo estoy inventando. Entonces seguimos la palabra, la enseñanza de la Biblia. Somos lo que dijo Jesucristo que somos. Entonces eso está en Mateo 5:13, lo puede leer en casa, haga apuntes. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Luego afirma, aparte que somos la sal, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ¿qué cosas dice Jesús que somos? La primera es la sal, porque la sal le da sabor, ¿verdad? Cuando usted come una comida que no tiene sal, ¿cómo la siente? Póngale que usted va a un restaurante y le sirven un plato de comida que se ve delicioso, pero si no tiene sal, se puede ver rico, pero no se le siente sabor. Entonces, ¿qué hace usted? Por favor, tráigame el salero. ¿Y qué le hace? Le pone sal con medida, ¿verdad? Porque si le echa mucha sal, arruinó la comida también. Tiene que ser sal al gusto. Pues eso es lo que el Señor dice que nosotros somos aquí en este mundo. Somos los que le ponemos sabor a la vida. Dígale al que tiene al lado, hermano, usted es el que le pone sabor a la vida. No lo dice el pastor, lo dijo Jesucristo. Ahora, dice que somos la luz del mundo y que una ciudad que se pone en un monte, que dice, no se puede esconder. Entonces, si somos la luz y brillamos no con luz propia, sino que brillamos con la luz del sol de justicia que se llama Jesucristo. Eso es como cuando vemos la luna llena. La luna no brilla con su propia luz, brilla con la luz del sol. Y si viéramos la tierra de afuera, la miraríamos brillar también. Desde el espacio la miraríamos brillar y la tierra no brilla con su propia luz.
brilla con la luz del sol. Igualmente la iglesia de Cristo brilla con la luz del sol de justicia. Amén. Ejemplo de eso usted lo puede encontrar como una tarea. Lea Apocalipsis capítulo 12 y ahí va a encontrar un ejemplo muy claro de lo que yo le estoy dando. Ahí lo lee y usted se va a dar cuenta de qué le estoy hablando. Sigamos entonces. Reconocemos la Biblia como el único libro escrito e inspirado por Dios. Entonces, veamos, la Biblia es el único libro que Dios dictó y para conocer sus mandamientos lo hizo. En ella está escrito proféticamente, esto es muy importante, todo lo que va a suceder, está escrito lo que hay en el universo, está escrito lo que también sucederá en el mundo y lo que le sucederá al hombre. O sea, la Biblia es, aparte de ser histórica, es una palabra profética y aparte de ser profética, es una palabra actual. Es una palabra que nos compete en todas las áreas de nuestra vida diaria. En la Biblia encontramos consejos matrimoniales, encontramos consejos de cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, encontramos de todo. La Biblia lo tiene todo. Hasta la Biblia nos dice que debemos de orar por nuestros gobernantes. Veamos algo más. Encontramos en ella los secretos o misterios de Dios revelados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. La Biblia da testimonio de Dios y de Jesucristo y lo pone como el personaje central en quien podemos ser salvos. Eso es lo importante de la Biblia, que nos pone a Dios como el principal y a Cristo en el cual nosotros encontramos salvación. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dijo, ¿quién? Jesús. Entonces la Biblia da testimonio de Jesús. Avancemos un poco más. La obra de Jesucristo es real. Entonces tenemos muy en cuenta que en gran valor el sacrificio de Cristo, ya pues que Él murió por nosotros en la cruz, y como cristianos tenemos como base el sacrificio de Cristo. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay evangelio, sin Cristo no hay buenas noticias. Todo en esta tierra empieza y termina, pero en Cristo empezamos y vivimos por siempre, si creemos realmente en Él. Él nos vino a rescatar de la mala manera de vivir, siendo nosotros pecadores. Entonces, el que está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, alguien que se convierte a Cristo, alguien que es verdaderamente cristiano, debe de dar fruto de serlo. ¿Cómo? Crucificando los deseos de la carne, las pasiones de los ojos, las pasiones de la carne que están enumeradas en Gálatas capítulo 5, y son 18 características las cuales da, usted lo puede leer. Entonces, el que está verdaderamente en Cristo ha crucificado los deseos de la carne y sus pasiones. Ahora entendamos algo. Hay cristianos que son cristianos y todavía no lo han hecho. Hay gente que se ha convertido a Cristo, pero todavía vive en sus pasiones carnales. Entonces alguien me dirá, pastor, pero entonces no es cristiano. Sí, lo que pasa es que no ha dado fruto. Los corintios eran una iglesia de borrachos y eran nacidos de nuevo, y agarraban la Santa Cena como pretexto para emborracharse. Pablo les dice, hermanos, a los corintios, no vivan en fornicación, que cada quien tenga la esposa, su verdadera esposa. Quiere decir entonces que andaban en fornicación.
nos damos cuenta. Pero el peligro de eso es de que si alguien no da fruto, podemos ver en el Evangelio, en los 4 Evangelios, cuando el profeta, el último de los profetas del Antiguo Testamento, que se llamaba Juan el Bautista, les dijo, el hacha está puesta, el hacha está bien afilada y está puesta sobre la raíz de los árboles que no den buen fruto. Que dice, los van a cortar y serán echados al fuego. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué nos manda el Señor a dar? Buenos frutos. Frutos de verdaderos cristianos. Veamos entonces, la obra de la salvación es única. ¿A través de quién? Del nombre de Cristo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces solo en Cristo hay salvación. Esa es la obra de Jesucristo. Entonces la obra de Jesucristo, ¿qué es? Es real. Jesucristo es el pastor de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora eso lo encontramos nosotros en Juan capítulo 10 versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Palabras de Cristo. Veamos otra. Juan 10, 14, ahí mismo dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, ¿qué dice? Me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo el Señor cuando dijo esto? Estaba hablando a Israel. Le está diciendo, yo soy el pastor de ustedes, pero también tengo unas ovejitas que no son israelitas, sino que están dispersadas por todo el mundo, y a esas también las tengo que traer. Y luego será un solo rebaño y habrá un solo pastor, que soy yo. Entonces por eso el Señor dijo, a los míos vine, los míos no me recibieron, me di la vuelta, le doy la oportunidad a todos los gentiles que vengan a mí y les doy la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces veamos, Cristo ofrece salvación. ¿Cómo la ofrece? Pero notemos una cosa, que Él no la ofrezca gratuitamente no quiere decir que no costó. O sea que la salvación suya y la mía no tiene precio. No hay un precio que la pueda pagar absolutamente nadie. Tuvo que venir el mismo Dios y hacerse hombre para poder pagarla. Imagínense qué tan valiosa es la salvación. ¿Por qué no mandaron a Miguel y que Miguel muriera crucificado? Hubiera sido fácil, ¿no? Para Dios. Ahí manden a Miguel, ahí manden a Gabriel, que mueran ellos. No, es que Miguel y Gabriel son seres celestiales de una jerarquía muy alta, pero no era suficiente. No podían ellos pagar el precio. Tuvo que venir el mismo Dios y tomar un cuerpo humano como nosotros, pasar, hermano, toda clase de pruebas, toda clase de aflicciones y también toda clase de tentaciones, porque Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y luego fue a la cruz y pagó el precio por nuestra salvación. O sea que nuestra salvación es gratuita, pero es muy, pero muy cara. No tiene precio, no tiene precio absoluto. Entonces reconocemos a Cristo como nuestro Rey soberano, quien nos rescató ¿de dónde? Del infierno. Fíjese de dónde nos rescató el Señor. Al confesar nuestros pecados, Él nos recibe, nos perdona, nos salva y también nos inscribe en el libro
de la vida. Hay un libro que se llama el libro de la vida, y todo aquel que es nacido de nuevo, comprado con la sangre de Cristo, está escrito su nombre ahí. Veamos, Apocalipsis 21:27 lo dice. Dice así: no entrará en ella, se está refiriendo a Jerusalén nueva, a la nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén, ¿qué dice? Inscritos en el libro de la vida de ¿quién? Ahora, ¿quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Cristo. ¿A dónde dice la Biblia que Él es el Cordero? Aquí lo dice. Pero también en los evangelios, cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, lo presentó, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado de algunos. ¿Verdad que no dijo así? Del mundo entero. Avancemos entonces. Me va captando, ¿verdad? Yo voy un poco rápido, pero vamos a dar una literatura. O sea, todo lo que yo le estoy dando aquí va a venir en un folder. Y ese folder se lo vamos a entregar la próxima semana a cada uno. En ese folder va a venir todo lo que estamos hablando, y también va a venir la hoja de membresía, para que cada uno lo haga, lo llene voluntariamente, y entonces podamos nosotros ver quiénes son aquellos con los que podemos contar y trabajar, y también como ovejas ustedes, al hacerse miembros, van a tener ese beneficio de saber que pues cuentan con su pastor, con su pastora, ¿verdad? Para que nosotros podamos atenderles de una mejor forma. Dice la palabra que por gracia, ¿qué dice? Somos salvos. La salvación que Jesús ofrece es gratis. Entonces, ¿qué? Por gracia. Gracia es algo que no merecemos, pero es algo que se nos es dado. Entonces somos salvos. No es por la religión, no es por méritos, no es por ser buenos religiosos o por ser influyentes, como dicen, tenemos cuello, nada de eso. No es por tener un buen porte, ¿verdad? Vernos bonitos, sino porque le amamos, le respetamos y le admiramos, y primeramente le reconocemos como nuestro Salvador. Entonces Jesús es nuestro Dios, es nuestro Rey y nuestro Salvador. Eso se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Por gracia. A ver, léanlo todo, léanlo en voz alta. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De la salvación, que es un regalo. Es un regalo de Dios. Para que nadie diga, a mí me salvaron porque yo fui a la universidad tal y aprendí tal. No, nada de eso. O alguien diga, a mí me salvaron porque yo ni estudié. Tampoco. A nadie lo van a salvar ni por no estudiar ni por estudiar mucho. Es un regalo. Regalo de Dios. Es por gracia. Veamos, Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, la oportuna ayuda. De nuestra ayuda viene ¿de quién? De Dios. Vamos a otro punto. ¿Y qué con respecto a los discípulos, los apóstoles y los santos? ¿Qué podemos decir de ello? ¿Qué podemos decir? Podemos decir mucho. Primero, que reconocemos y tenemos en muy alto aprecio y reconocimiento a los hombres que escribieron la palabra, que Dios los usó. Ahora, ¿como quiénes serán esos? Solo por dar algunos ejemplos.
Por ejemplo, empecemos por el Viejo Testamento. Empecemos por el Viejo Testamento. Está Moisés. Usted sabe que Moisés escribió Génesis, escribió Éxodo, escribió Levítico, escribió Números, escribió Deuteronomio. Y luego tenemos a otro personaje que se llama Josué. Y Josué, pues escribió ¿qué? El libro de ¿qué? De Josué. Luego también hubo el libro de los jueces, que nos habla de todos los jueces de Israel. Luego vemos también el libro de ¿qué? De Ruth, una mujer. Luego vemos primera y segunda de ¿quién? De Samuel. Primera y segunda de ¿quién? De Reyes. Primera y segunda de Crónicas. Luego vemos a otro personaje que se llamó Esdras. Luego vemos a otro personaje que se llamó Nehemías. O sea, ya estamos hablando de hombres, ¿verdad? Estamos también hablando, después de Esdras está Esther. Después de Esther vemos a otro personaje que se llama Job. Luego de Job vemos a otro personaje que se llamó David, que escribió los Salmos. Luego vemos al libro de Proverbios, que ¿quién lo escribió? Salomón. Luego vemos Cantares. Va Eclesiastés. Luego va Cantares. Y luego comenzamos con los profetas. A ver, Isaías. ¿Quién más? Jeremías. De ahí vemos también otro libro que se llamó Lamentaciones. Después de Lamentaciones vemos a otro profeta que apareció, que surgió, que se llama Ezequiel. Vemos a Daniel. De ahí vemos a Oseas, vemos a Joel, vemos a Amós. De ahí vemos a Abdías. Y comenzamos a nombrar. Vamos a quedarnos ahí. No, Esther ya lo pasamos. Pero nos damos cuenta que hay bastantes hombres y mujeres que fueron protagonistas, ¿verdad? En las Santas Escrituras. Entonces, ¿qué decimos de todos ellos? ¿Qué decimos de todos ellos? ¿Los honramos? Claro que sí. Porque imagínense, para que Dios los haya escogido, fue porque fueron muy especiales. Luego vemos también a Mateo, vemos a Marcos, a Lucas, y vemos también a Juan, vemos el libro de los Hechos que lo escribió Lucas, vemos Romanos, y seguimos con Corintios, etcétera. De todos ellos, también el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, que él escribió casi todo, una buena parte del Nuevo Testamento. Ahí nos damos cuenta de que fueron personas muy especiales. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Porque ellos son santos. ¿Sabe que todas las personas que le he mencionado son santos? Ahora veamos. Son santos, pero nosotros no los veneramos como tales. Porque, ¿sabía usted que usted es santo? La Biblia nos llama santos. Entonces los santos son aquellas personas que, siendo tan comunes, corrientes, pecadores, se apartan del mal, se apartan y se abstienen del pecado, se abstienen de una vida pecaminosa, todo con el solo propósito de agradar a Dios, de honrar a Dios. La Biblia habla de Elías. Elías cerró por el poder de Dios y por la palabra de Dios los cielos por 3 años y medio. Y Santiago, en el libro de Santiago, lo menciona como un hombre sujeto a pasiones. Fíjense cómo era Elías, lo menciona un hombre sujeto a pasiones, como cualquiera de nosotros, pero un hombre que oraba fervientemente. Entonces, él oraba a Dios para que sus pasiones fueran sujetas. Él oraba a Dios para no caer en tentación. Él oraba a Dios, como dijo el salmista, tu palabra he guardado en mi corazón, para que cuando ya casi voy a pecar me acuerdo de tu palabra, y tu palabra me guarda de pecar. Sencillo, ¿no? Entonces es un santo. Lo que le acabo de describir es un santo.
Veamos entonces, eh, no adoramos los santos. Y la Biblia nos habla muy claro, porque hoy se adora a Pedro, ¿verdad? Y eso ya viene de qué ratos, hermano. Hasta en la Biblia está. Por ejemplo, hoy a cierto personaje le dicen tú eres Pedro, ¿verdad? Y nada que ver que Pedro, si Pedro nunca se enteró que lo habían nombrado jerarca de algún lugar. Eh, ¿Cómo le digo? Cuando Pedro fue por el Espíritu Santo enviado a Cornelio, Cornelio era un centurión, un hombre muy importante del ejército romano, y Pedro obedeció la voz del Espíritu, entró a aquel lugar, a la casa de Cornelio. Dice que Cornelio se le abalanzó a Pedro y se arrodilló ante él. ¿Y qué le dijo Pedro? Hombre, le dijo, yo ya parecía puro español, no, hombre, le haber dicho, levántate, adora a Dios, si yo también soy hombre como tú. O sea, Pedro rechazó la oración o la adoración. Muchos dicen que Pedro tiene las llaves del reino, ¿verdad? Y las llaves del reino las tiene el Señor Jesucristo. Él tiene las llaves del reino y las llaves del abismo. Apocalipsis capítulo 1, léalo, ahí lo va a encontrar. Lo que le acabo de mencionar acerca de Pedro se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 25. Y lo leo. Cuando Pedro entró y salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Entonces nosotros no veneramos a ningún hombre, a nadie. Así que cuidado con eso, andar besando anillos, etcétera, ¿verdad? Veamos otro punto. Otro punto que encontramos en Apocalipsis. Fíjese que ni aún los ángeles reciben adoración. Ni un ángel de Dios admite adoración. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, dice Juan, a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Quedemos ahí. Ahí el ángel no le dijo hombre, ¿verdad? Si no le dijo levántate, yo no soy hombre, yo soy ángel, pero soy tu consiervo. Somos distintos, estamos en diferente esfera, yo en una esfera celestial y tú en una esfera terrenal, pero solamente somos compañeros de trabajo. Adora a Dios. Entonces, no veneramos santos, no veneramos hombres y no adoramos ángeles. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 19:9, no adoramos ángeles. Hechos capítulo 10:25, no adoramos hombres. Vamos con respecto a María. ¿Qué con respecto a María? Bueno, María fue una mujer muy especial. ¿Cuántos dicen que sí? Yo me ponía a pensar el otro día, si usted hubiera existido en el tiempo de Jesús, usted lo hubiera visto físicamente, no glorificado, sino así como él caminó en la tierra. Y así como aquella mujer que le quebró el perfume y lo derramó sobre su cabeza y le besó sus pies y con sus cabellos le secó sus pies y con sus lágrimas se los lavó. ¿Cómo cree usted que usted se hubiera sentido si usted hubiera podido acercarse a él? Estamos hablando no glorificado y haberlo podido tocar. ¿Qué experiencia haber sido? O sea, fue algo grande. Juan, el apóstol, se recostaba en su pecho
Y solo el hecho de verlo a él físicamente ha de haber sido una experiencia maravillosa. Ahora imagínese usted a María, que María lo tuvo adentro de ella, en su vientre por 9 meses. Qué privilegio. Ella tuvo un privilegio que nadie tuvo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué con respecto a María? ¿Qué nosotros los cristianos decimos de María? Primero, los cristianos reconocemos a María como la madre de Jesús, pues de ella nació por voluntad de Dios. La respetamos, la amamos como hermana en Cristo, porque ella misma reconoció que necesitaba salvación. Y lo voy a leer. Dice Lucas 1:46. Dice así: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado, ¿qué dice? La bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Entonces ahí está bien claro, ¿verdad? Primero ella reconocía a Dios como su Salvador, reconocía su bajeza humana, pero a la vez dice: me llamarán bienaventurada. Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos a María? Como bienaventurada, que quiere decir 3 veces dichosa, pero no la veneramos. ¿Por qué no la veneramos? Porque ella fue un vaso, y ella misma lo que nos dice a nosotros en la palabra es: hagan todo lo que Jesús dice que él haga. Eso lo dijo en las bodas de Caná. Ahora, el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Recordemos que Jesús es el único nombre dado a los hombres. ¿Para qué? Para ser salvos. O sea, sin Jesús no hay salvación. El mismo Padre lo exaltó a lo máximo. Filipenses 2:9 dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en donde, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces nosotros sí veneramos el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es nombre sobre todo nombre. Y ahí lo dice el Padre. El Padre dice: para que bajo ese nombre se doble, ¿qué? Toda rodilla. Los que están allá en el cielo, oigan lo que dice aquí en la tierra. Quiere decir que hay habitantes debajo de la tierra. Y hoy en la mañana la pastora en la oración mencionó un verso de Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 5, y que me quedó sonando en mi cabeza, porque ese verso dice que le adoren los que están en el cielo, aquí en la tierra, los que están debajo de la tierra y los que están en el mar. Y dice que le canten. Entonces quiere decir que en el mar, pues los peces, además de ser bonitos, cantan. Y a saber qué otros seres habrán, pero no es el tema, es solamente un pensamiento, porque veneramos el nombre de Jesús. El creyente aplica los mandamientos de Dios, ¿en dónde? En su vida. El verdadero creyente. Tratamos de cumplirlos, cada uno de los 10 mandamientos, pero no solo los 10 mandamientos, sino todos los estatutos y decretos que están en la Biblia. O sea, los 10 mandamientos son importantes, pero hay muchos más que debemos de ver. Jesús nos mandó a cumplir solo 2. Estos 2 son los más esenciales y se extienden a todos los demás. Veamos. Así lo declaró:
Dice Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, ¿qué dice? Toda la ley y los profetas. O sea, aquí se resume la ley. Entonces, ¿qué debemos los cristianos de hacer? Primeramente, guardar sus mandamientos, que son muchos. Pero entre todos los que hay que guardar, estos dos resumen todo. Sigamos. Aplicamos los sacramentos, votos, misterios, signos o símbolos al pie de la palabra de Dios. Cuando hablan de sacramentos, muchos se asustan. Sacramentos, no, sacramentos es una palabra bíblica. Por ejemplo, el bautismo en agua. Pero ¿cómo lo hacemos? Hay que sumergir a la persona, ¿verdad? En agua. Así lo enseña la palabra. Jesús fue sumergido. Veamos otro. El bautismo con el Espíritu Santo. Este bautismo solo lo da el Señor Jesús. También nosotros observamos y practicamos lo que es la Santa Comunión, la Santa Cena o la Eucaristía. Esa palabra me cuesta pronunciarla, pero bueno, la Santa Cena la hacemos siempre recordando que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él así lo mandó. Él dijo, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía, en memoria de mi muerte, porque en la muerte de Jesús tenemos vida. Eso está en Mateo 26:26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomad la copa, y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros y en el reino de mi Padre. O sea, aquí estamos viendo de que el Señor nos da el privilegio de que nosotros bebamos el vino aquí en la Santa Cena, y Él ya no lo ha hecho hasta aquel día de que estemos con Él en el reino del Padre. Quiero apurarme porque todavía faltan bastantes cosas que cubrir. Bueno, tenemos la comunión, ya hablamos de eso, con los unos con los otros, con la familia primeramente, y luego con la familia en Cristo. Tenemos también la confesión de nuestros pecados, la hacemos solamente a Cristo. También tenemos el sacramento de ¿qué? Del matrimonio, como lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 19:5. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre, a madre, y se unirá ¿a quién? Entonces vamos despacio en esto. Es mandamiento de Jesús que cuando el varón se casa tiene que dejar a papá, a mamá, y unirse ¿a quién? A su mujer. O sea que en esa unión ya no debe de existir ni papá ni mamá. Ya no es que el papá le va a decir al hijo, mira, así tenés que hacer las cosas. Ya no se meta el papá, ya no se meta la mamá, y déjenlo. Que si a golpes va a aprender, pues que aprenda así. A golpes va a aprender si no se somete a la palabra. Pero el que se somete a la palabra va a aprender suave. Oiga esto, los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso quiere decir no se meta a nadie. Presentación de los niños. Lo hacemos
como los presentaron ante el Señor. Lea usted Marcos 10:13. No lo voy a leer, lo lee usted en casa. Pero de esa manera nosotros guardamos y aplicamos lo que son los votos, los misterios, los signos, los sacramentos que ya nos habla la Biblia. Ahora, ¿por qué cantamos los cristianos? ¿Por qué cuando venimos a la iglesia, por qué tenemos instrumentos musicales? ¿Por qué ahora que pues estamos en una era más moderna tenemos micrófonos, guitarra, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué usted se para? ¿Por qué canta? ¿Por qué danza? Todo eso tiene que estar en la Biblia, si no, no lo deberíamos de hacer. Pero sí está. Cantamos alabanzas al Señor dedicadas a Cristo, cantamos sus proezas, cantamos sus grandezas. ¿Y por qué lo hacemos? David lo hacía. Salmo 32:11 dice: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Qué es cantar con júbilo? Con alegría, saltar, gritar, eso es júbilo, ¿verdad? No puede decir a alguien, yo tengo júbilo, ¿verdad? Y cantando así. Eso no es júbilo, es solemnidad. El que canta con júbilo salta y grita, etcétera. ¿Quién lo hacía? David. Amén. Vamos entonces, Salmo 47:6 dice: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y luego dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Entonces, ¿por qué es importante que yo le explique todas estas cosas? Porque la Biblia nos llama a que nosotros debemos de alabar a Dios con inteligencia. ¿Y de qué se trata la inteligencia? Saber por qué hacemos las cosas. No hacer solo porque lo está haciendo el fulano y yo también lo hago, ¿verdad? No, hay que saber por qué se hacen las cosas. Y sabiendo, teniendo conocimiento, lo vamos a poder hacer con libertad. Vamos a regresar aquí. Bueno, en el Nuevo Testamento, Efesios 5:18, nos dice que no nos embriaguemos con el vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Dice el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, por eso lo hacemos. Eso lo va a leer usted, le vamos a dar todas estas citas. Jesús se regocijó, esto es muy interesante. Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego dice la Biblia que en el cielo hay alabanza y hay adoración. Está Apocalipsis 5:8. Entonces aquí podemos ver de que la alabanza desde Moisés hasta el Señor Jesucristo y hasta el Apocalipsis está en la Biblia. Debemos de alabar. Nuestro fundamento es Jesucristo. En los cristianos Él es nuestra autoridad máxima, Jesús es nuestra base. Esto está en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, ¿qué dice? Nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué dice? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿cómo? Sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Desde aquí es donde nos dice la palabra muy claramente que nuestro sacerdote Jesucristo nos comprende en ¿qué? En todo. Nuestro fundamento es Cristo. Y este verso de Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra
reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces nuestra cabeza es Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, nuestra obediencia y también sometimiento se lo debemos primeramente a Cristo y a la palabra, pero también debemos de someternos a toda autoridad. Es la Biblia lo dice. Lo hacemos primeramente a Dios y luego la Biblia nos habla lo siguiente. En el orden natural o terrenal nos sometemos a los hombres establecidos por Dios. ¿A quiénes? A los pastores. Entonces, por eso es importante que en la iglesia se den dos cosas. Universalmente hablando, el pastor de pastores es el Señor Jesucristo. Él es el pastor principal. Pero si hay principales, porque hay también alguien que está bajo él, ¿verdad? Y esos son los que él ha establecido según su voluntad, según como él ha querido. Y luego el apóstol Pablo nos habla de que es necesario someternos a los pastores. ¿Cómo? Porque en ellos se muestra la cobertura espiritual de Dios, porque Dios da madurez, y porque en Efesios 4:11 dice que el mismo Jesucristo constituyó a unos el ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué ministerio? El ministerio de Cristo, porque trabajamos para el ministerio de Él. Y luego usted puede leer también en Hebreos 13:17, dice, muy importante, dice, obedeced a vuestros pastores. Esto lo dice el apóstol Pablo. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es, ¿qué dice? Provechoso. Entonces las ovejas tienen que colaborar con los pastores, ¿verdad? Tienen que colaborar, ¿cómo? Dejarse pastorear. Es bien difícil pastorear o querer pastorear a alguien que no quiere, ¿verdad? La oveja es dócil. Los cabros no son dóciles, ¿verdad? Los cabros tienen unos cachotes, hermano, que cuidado quién se acerca a ellos, ¿verdad? Y tienen más o menos se parecen a las ovejas de lejos, ¿verdad? Con la diferencia que tiran patadas y etcétera, saltan también. Ahora, los pastores, pues esos somos pastores y no vaqueros, dijo alguien, ¿verdad? Los vaqueros andan en caballo y con una su cosa así, a ver a quién cazan, ¿verdad? Y los chivos corriendo por todos lados. No, eso no es provechoso. Debe de la oveja dejarse pastorear, y las características de a quién se tiene que sujetar lo da también la Biblia. Dice, aquellos pastores que velan por vuestras almas. Entonces el discernimiento del Espíritu existe, ¿verdad? La oveja tiene discernimiento y la oveja va a discernir quién vela y quién no. Veamos entonces, los cristianos respetamos las autoridades. Entonces nos sometemos a las leyes del país. ¿Cuántos dicen amén? Por cierto, hace 2 días se cerró el plazo para pagar los taxes, ¿verdad? Quien no los pagó le va a ir mal. Veamos entonces, debemos de cumplir las leyes, respetamos las autoridades y también debemos de orar por nuestras autoridades y debemos de pedirle a Dios que le dé sabiduría a los que están en altos puestos. La Biblia dice para que tengamos paz. Primera de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en ¿qué? En eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, dice ahí, pero es Salvador. Ahora, ¿qué debemos de hacer como cristianos? Orar. Orar por nuestras autoridades. También como cristianos cantamos el himno nacional, el juramento a la bandera. Todo eso debemos de hacerlo. Tenemos que respetar la patria, tenemos que amar el país donde el Señor nos ha permitido nacer, y también el país el cual hemos adoptado y nos ha adoptado ese país. Debemos de amarlo y respetarlo. Amén. Sigamos entonces. Diga conmigo: no somos gente rebelde, sino que somos gente que obedecemos la palabra de Dios, ¿verdad? Veamos entonces, tenemos cimientos muy bien definidos. Eso está en la palabra de Dios. Hebreos 4:14, ya lo leímos. Tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad?, que traspasó los cielos, a Cristo. Luego dependemos del más grande movimiento espiritual cristiano, guiados por ¿quién? Espíritu Santo. Mire, hermano, todo esto que estamos hablando es muy importante. Yo quiero que usted realmente sí me ponga la mayor atención, porque todo esto tiene que ver con lo que es la membresía de la iglesia, porque tenemos que ir desde lo más básico hasta donde vamos a hablar la próxima semana acerca ya más directamente de lo que es la membresía. Pero es importante que nosotros reconozcamos estas cosas. ¿Por qué por el Espíritu Santo? Porque Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es el Señor de la iglesia, y dependemos de ese movimiento grande. El movimiento más grande de los cristianos es el avivamiento que viene a través del Espíritu Santo, empezando en nuestros corazones, hermano. Mucha gente piensa que avivamiento es algarabía. Mucha gente piensa que avivamiento es nada más que hay sanidades, y eso es parte de un avivamiento, pero el avivamiento debe de empezar adentro de nosotros. ¿Cómo? Con un cambio. El que roba dice: ya no roben más. ¿Será avivamiento eso? Sí es avivamiento, porque ya no se anda embolsando lo que no es de él, ¿verdad? Ya lo deja ahí. Entonces ya es una seña que está vivo, porque de ahí viene la palabra avivamiento. El que decía malas palabras ya no las dice, porque vino un avivar a su espíritu que le dice: no digas malas palabras, porque de cada palabra mala que digamos tendremos que dar cuentas. Entonces ya se detiene la persona, porque empieza un avivamiento. Entonces la gente comienza a decir: pero si yo conocía a fulano de tal, ese no pasaban 5 minutos en que estuviera diciendo unas palabrotas de este tamaño. Pero ahora yo me doy cuenta que cuando ya las va a decir, se acuerda, porque está en un proceso. Podría decir, cuando ya, ahora ya no ni las intenta decir, sino ahora ya lo ve bien tranquilo, porque es un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Y eso se logra a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. El cristianismo está extendido ¿en dónde? En todo el mundo. No tenemos ninguna sede, nuestra ciudadanía es celestial. La orden es ¿desde dónde? Desde el trono de Dios, a través de la Biblia, que es la máxima autoridad que tenemos escrita,
y la máxima autoridad que la interpreta se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guía a toda la verdad. Eso lo podemos encontrar en 2 Corintios 5, verso 2. Bueno, yo creo que, ¿sabe qué? Vamos a dejarlo, vamos a ver nada más porque nos falta un poco y yo creo que el tiempo ya nos avanzó. Dice, muchos dicen que somos ayudados o pagados por otros países. Aclaramos que eso no es cierto. Antes bien, nosotros ayudamos a nuestros hermanos misioneros y a otros ministerios en otros países del mundo y también los que están aquí mismo en Estados Unidos. Y eso es verdad. Usted sabe que nosotros como iglesia tenemos misiones y hemos estado, en un tiempo contribuimos a Cuba. Pues eso fue conocido de todos ustedes. Ahora ya no lo hacemos, ya que pues con el que contribuíamos ya no está en Cuba, sino que pues gracias a Dios el hermano se le abrieron puertas y está aquí en los Estados Unidos. Ya no hay necesidad, ya no tuvimos ningún contacto allá, entonces creo que fue el momento para parar de contribuir en Cuba, pero lo estamos haciendo también en África, allá con hermana Sonia, y también lo hemos hecho en Centroamérica, en El Salvador, hemos contribuido a misiones. Y aquí mismo en Estados Unidos hemos contribuido también con diferentes organizaciones. O sea, operamos el ministerio por medio de diezmos y ofrendas voluntarias. O sea, estamos en un mismo sentir, en un mismo parecer con todos los creyentes de todo el mundo y con los que predican la sana doctrina del Señor. O sea, hay gente que uno tiene que discernir con quién anda. La Biblia dice no pueden andar dos personas juntas que no estén de acuerdo. Tenemos que identificarnos con los que creen y predican lo que nosotros predicamos. Ahora tenemos la misma visión de predicar el evangelio a toda criatura, porque después de esto vendrá el fin. Eso lo dice Mateo 24:14 y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a parar ahí, hermanos, porque yo creo que nos hace falta un poco más y no quiero tal vez diluir las cosas. El próximo miércoles vamos a concluir con lo que es la membresía y voy a terminar con lo que empezamos hoy. Así que vamos a empezar con el próximo slide que sigue, que sería no lucramos. Vamos a empezar ahí la próxima semana. No lucramos. De hecho, nosotros, Ministerio Jesús el Buen Pastor, es una organización sin fines de lucro, reconocida ante el estado de Maryland, reconocida por el IRS. Así que todo lo que nosotros hacemos en esa congregación es bien conocida de las autoridades del estado de Maryland, y también tenemos y gozamos del privilegio de tener un tax exempt, ¿verdad? Cuando compramos cosas para la iglesia, etcétera, no pagamos taxes porque somos reconocida como una organización sin fines de lucro. Entonces, no lucramos. Vamos a empezar la próxima semana a ver, no se pierda, es muy importante que todos los que vinieron hoy vengan y continuemos con este tema, y luego la próxima semana vamos a entrar más profundamente en lo que es la membresía. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie, que oremos y le demos gracias a Dios por esta reunión que nos ha dado. Dígale: Señor, te damos gracias porque en tu misericordia nos has permitido, Señor, reunirnos en tu nombre para instruir a tu pueblo, para instruir a la iglesia, para llevar una organización. Si la hemos llevado bien hasta este día, lo queremos hacer cada vez mejor, porque sabemos que siempre hay lugar para mejorar y hacer las cosas dignamente, hacer las cosas para que te honremos a ti en todo lo que hagamos. Ayúdanos, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada niño.
Señor, engrandece esta congregación, empezando en nuestro corazón, empezando en nuestras acciones, en nuestro proceder, en cómo nosotros vamos a ser leídos ante el mundo. Señor, que seamos cartas que te honremos. Ayúdanos, Señor, como pastores a instruir las ovejas, y ayuda a las ovejas, Señor, como ovejas a beneficiarse, Señor, del ministerio que tú has puesto en esta casa, para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan madurar, para que ellos puedan adquirir discernimiento de tu espíritu, para que puedan adquirir conocimiento mismo de la palabra de Dios en lo que les estamos enseñando y les enseñaremos, para que ellos sean efectivos primeramente como padres, como hijos, que sean efectivos como familia, que sean efectivos, Señor, en la sociedad, que sean fructíferos ante todo en el reino de Dios, para que se lleve mucho fruto y ese fruto sea para tu honra, Señor. Yo bendigo a esta congregación, Ministerio Jesús el Buen Pastor, y declaro, Señor, que lo que estamos hablando hoy y lo que estamos haciendo hoy traerá un fruto sin medida. Traerá un fruto, Señor, en el cual nos gozaremos cada uno, como individuos, como familias y como congregación, cuando veamos el fruto que tú nos darás por medio de la palabra, por medio de la obediencia, a través de la instrucción y de la guianza principal de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, antes de irse, ahí ya paramos la grabación, solamente quisiera decir